La escuela número 47 era conocida por su ambiente opresivo. Los recién llegados no sobrevivían allí, especialmente los maestros. Cualquiera que llegara con buenas intenciones e ideales elevados se iba en una semana, ya sea entre lágrimas o con una crisis nerviosa. En el centro de ese caos estaban 3 estudiantes de último año, Yegor, Artyom y Vladimir. No eran solo matones, se sentían dueños de la escuela. Incluso el director tenía miedo de enfrentarse a ellos. Sus padres eran influyentes o peligrosos, así que cuando una nueva profesora de inglés llegó un lunes por la mañana, nadie le prestó mucha atención. Solo otra idealista ingenua, pensaron, estaría rota para el viernes. Pero cuando ella entró al aula, todo quedó en silencio. Era joven, pero no había miedo en sus ojos, solo una fría concentración. Su nombre era Margarita Sergeyevna. Desde el primer segundo no sonrió ni intentó ganarse a los estudiantes con amabilidad. Simplemente miró a cada uno con una firmeza tal que incluso Yegor, acostumbrado a burlarse de todos, casi apartó la mirada. Buenos días. El inglés no es un entretenimiento, es una herramienta, comenzó con firmeza. Y no permitiré que nadie interfiera con quienes quieren aprender. Cayó un silencio tenso en el aula. Se sentía que no solo lo decía, lo estaba prometiendo. En la siguiente clase, Yegor le lanzó un avión de papel a la espalda. Ella no se dio la vuelta. Simplemente continuó enseñando. 2 minutos después, él sintió a alguien de pie junto a él. Era ella. Recogió lentamente el avión, lo miró y dijo con voz calmada: «Si quieres volar, puedo inscribirte en un club de aeromodelismo, pero aquí estás en tierra, y aquí las reglas las pongo yo». Unas risas contenidas se escucharon en el aula. Yegor se sonrojó. No esperaba que lo pusieran en su lugar sin humillarlo. Artyom y Vlad decidieron ir más allá. Al día siguiente, cambiaron su memoria USB con la presentación por otra que contenía un video tonto de payasos y una diapositiva con la frase «Profa gallina». Cuando ella abrió el archivo en el proyector y vio la burla, nadie esperaba su reacción. No gritó, no corrió a la sala de profesores. Cerró el portátil con calma, miró al grupo y dijo: «Está bien, jugaremos con sus reglas». Sacó otra computadora de su bolso y se conectó a una videoconferencia en línea. En segundos, apareció en pantalla el rostro de un conocido profesor británico que trabajaba en una escuela internacional en Londres. «Hoy harán preguntas a un hablante nativo», dijo, «y por cada pregunta tonta, 1 punto menos en el próximo examen. Buena suerte». Durante 1 hora entera, la clase permaneció en completo silencio. Incluso Yegor, cuyo nivel de inglés apenas llegaba a decir «I have happened», temblaba de miedo por si lo llamaban. Resultó que el profesor era un antiguo colega de ella en el extranjero. Después de la clase, varios profesores rodearon a Margarita Sergeyevna en el pasillo. «¿Cómo lo lograste?», preguntaban asombrados. «¿Fuiste del ejército o algo así?». Ella solo sonrió. «Simplemente sé leer el miedo en los ojos de alguien y no dejar que viva en los míos». Pero los matones no se rindieron. Le prendieron fuego al abrigo en los vestuarios. Lo que no sabían era que la escuela había sido equipada recientemente con nuevas cámaras de seguridad, algo que ella ya sabía incluso antes de que se instalaran. Un amigo suyo trabajaba en soporte técnico del distrito. Al día siguiente mostró el video al director. Llamaron a los padres de los 3 chicos. Normalmente eso no bastaba. Las conexiones lo eran todo. Pero esta vez, sus padres no los defendieron. Estaban furiosos de que sus hijos fueran atrapados y ensuciaran el apellido familiar. El trío quedó en advertencia final. Una queja más y serían expulsados. Por primera vez en años, Yegor, Artyom y Vlad entendieron que estaban perdiendo. En la siguiente clase llegaron con la cabeza baja, pero en lugar de burlarse de ellos, Margarita Sergeyevna simplemente dijo: «Tienen una oportunidad, solo una, y empieza ahora. Al final del trimestre haré el balance. Pueden irse con las manos vacías o con respeto.
Pasaron 2 semanas. Los matones comenzaron a comportarse. Vlad incluso aprobó un examen con un notable. Artyom llegó puntual por primera vez. Yegor, después de clase, le preguntó, ¿de verdad trabajó en el extranjero? Ella asintió. También di clases en una prisión, a reclusos. Yegor palideció. ¿Reclusos de verdad? ¿Y tú crees que hay tanta diferencia? Respondió. Al menos ellos sabían admitir sus errores. El pasillo quedó en silencio. Nadie les había hablado nunca así, sin humillarlos, pero obligándolos a pensar. Al final del trimestre, durante una reunión del personal, el director se puso de pie ante todo el cuerpo docente. Quiero reconocer a una maestra, dijo. En 3 semanas cambió el comportamiento de nuestros alumnos más problemáticos e incluso mejoró sus notas. Margarita Sergeyevna se levantó. Toda la sala se puso de pie con ella. Incluso profesores que se habían resignado al fracaso sintieron algo nuevo: inspiración. Después de la reunión, los 3 antiguos matones se le acercaron en una aula vacía. Se quedaron en un incómodo silencio. ¿Y bien?, preguntó ella en voz baja. Gracias, exhaló Yegor, por no rendirse con nosotros. Fue la primera que no nos tuvo miedo, agregó Vladimir. Y ustedes fueron los primeros en empezar a escuchar, respondió ella. Desde ese día, la escuela número 47 empezó a cambiar, lenta pero firmemente. En la sala de profesores colgaba una foto de la clase con una frase que decía: el cambio comienza con quienes creen que todo es posible.